¿Qué ventajas le ves a estar siempre en forma o hacer bloques un poco más separados en cuanto Vale, a esto? vale, a ver, tampoco te quiero transmitir que estamos toda la temporada en forma, pero no la perdemos del todo. Y de Vale. hecho, los deportistas se preocupan y te dicen, no, no estoy en forma. Pero tranquilo, el objetivo principal tuyo son los Opens, faltan 6 meses, te pondrás más en forma. Pero no estás tan abajo. No queremos que la gente esté tan abajo y deje de trabajar ciertas cosas. A mí eso no me gusta. Eh, el fenómeno de interferencia. Bueno, mira, cuando hablamos del fenómeno de interferencia, sí que vamos a una cosa muy concreta, ¿no? Nos hemos ido a hablar de lo que es toda la temporada, hemos hablado un poco de los bloques, pues periodos que pueden durar 1 mes, 2 meses. Y si nos vamos a algo más concreto, tenemos quizás los microciclos o ciclos más pequeños, ¿no? De 1 semana o de 2 semanas. Vamos a decir que es cuando un entrenador quiere que un entrenador tiene que poner en un papel cuántos contenidos quiere trabajar con su deportista. Y no te estoy hablando de fuerza, halterofilia, no. Detállame más. Halterofilia, bien. ¿Qué ejercicios de halterofilia? Vale, pues snatch, clean and jerk, solo el jerk, solo el power clean, squat también, detállamelos. ¿Cada cuánto los quieres trabajar? Entonces, algún entrenador te va a decir, yo quiero meter todos los movimientos la misma semana. Otro te va a decir, no, me parece mucho, lo voy a meter en 2 semanas. Vale, pues bueno, más o menos tienes un ciclo de 2 semanas. Pero quiero que me lo detalles más. Y ahí creo que es donde se diferencian los buenos entrenadores de los que, con todo el cariño, no son tan buenos o no somos tan buenos, pero creo que el secreto del buen entrenador es que esos contenidos los tiene que detallar todavía más. Y cuando dices, quiero hacer squat clean, ¿qué tipo de squat clean? ¿Con cuánto peso? ¿Cuántas categorías tienes en squat clean? ¿Tienes muy pesado solo? ¿Tienes menos pesado? ¿Tienes ligero? Porque a veces en la competición hay squat clean ligero, puede haberlo. ¿Lo trabajas o no lo trabajas? Y te pregunto más cosas. ¿Y también lo tienes como contenido cuando vas a hacer squat clean ligero, cuando vienes agotadísimo de hacer 20 burpees over the bar? ¿Es un contenido tuyo o no? Entonces, eso se lo preguntaría al entrenador. Le diría, ¿eso es un contenido? ¿Tiene que ser bueno en eso el deportista? ¿Lo tienes como un contenido? ¿Es un objetivo del entrenamiento? ¿Dónde está? ¿Lo practicas? ¿O no lo practicas porque dices, bueno, hago otra cosa que creo que me mejora eso también? No sé si es una buena estrategia. Para mí seguramente no, pero cada uno tiene su filosofía. Y entonces quiero que me lo detalles más. Quiero que me digas squat clean, ligero hemos dicho, ¿no? Vale, ¿cuánto es ligero? 40 kilos y cuántas, de las series de cuántos son. Cuando haces un WOT, ¿cuántos son? ¿Son 10 repes? O sea, las puedes hacer unbroken fácil, ¿no? Sí, o son 20 repes y tienes que partir. Y de ahí te vas a hacer otra cosa, te vas a hacer luego burpees. Entonces, ¿y los burpees entonces qué los haces? ¿Cansado de piernas también? O sea, cuando haces burpees, en tus objetivos de hacer burpees, ¿qué hay? Burpees over the bar, burpee to target, burpees al cajón, pero ¿cuándo? ¿Fresco? ¿Fresco o después de hacer mucha pierna? ¿Fresco o después de hacer no sé qué? Entonces, claro, por eso pasa luego que hay deportistas que creen que están bien entrenados, que están muy en forma, y llega Dave Castro buscando límites y te pone a hacer burpees sobre la caja después de hacer remo y llegas con las piernas agotadísimas. Y entonces en ese preciso momento te das cuenta que durante la temporada, sin querer, no pasa nada, es humano, todos hemos fallado, no has hecho burpees cuando tenías las piernas muy cansadas. Entonces, la caja de herramientas del entrenador tiene que ser gigante y los contenidos que tiene que trabajar el entrenador tienen que ser muchos y muy variados. Y entonces eso lo tiene que organizar en sus ciclos, en su semana, en sus 2 semanas, los ciclos mínimos que ponga, y cuando estime oportuno. Igual tiene una herramienta que es esa la que te digo, squat clean, ligero,
muy fatigado de piernas, pero eso no lo voy a trabajar al principio de la temporada, eso sí lo voy a dejar para el final de la temporada cuando esté cerca de los Open, porque solo me interesa ahí. Perfecto. Perfecto. Pero ten un plan. Y entonces tus contenidos, tú ya, Alex, si empiezas a poner la cantidad de ejercicios que hay en CrossFit, te salen ahí 60, 70, 80, cada año nos meten uno nuevo, además, ¡pam! Imagínate las combinaciones de cansancio muscular, limitantes de ese ejercicio y situación fatigantes generales combinados que te pueden aparecer ahí. Son muchos contenidos los que hay que trabajar, son muchos contenidos los que tienes que decidir en qué momento de la temporada los trabajas más o menos. También esa es otra alternativa. A veces los trabajas poco y otras veces los trabajas mucho. No hay herramientas malas, pero hay algunas herramientas que tienes que trabajar más. Y claro, hay deportistas, ya las características de cada deportista, que hay algunas cosas que las tiene que trabajar más. ¿Vale? Aunque luego, si quieres, hablamos un poco de la individualización. Entonces, a la pregunta, fíjate qué rollo te he soltado. Transferencias. Hay transferencias que son buenas y hay transferencias o interferencias que son malas. O sea, tú puedes combinar ciertas cosas que te generan algo positivo y hay algunas interferencias que creemos que te generan algo no tan positivo. O sea, 1 más 1 no te dan 2, te dan 1,5. Y entonces, eso es un problema porque tenemos muy poco tiempo, Alex, para todas las cosas que queremos hacer. Y no me refiero al tiempo en cuanto a que los deportistas de CrossFit entrenan 8 horas, no, 8 horas entrenan los triatletas, 8 horas entrenan la gente que tiene que hacer volúmenes muy altos e intensidades muy bajas y pueden entrenar 8 horas. Los atletas de CrossFit no entrenan 8 horas. No, porque la intensidad es muy alta y no pueden entrenar 8 horas. Pueden estar en el box 8 horas, eso sí, estirando, relajándose, calentando, no sé qué, pero no están 8 horas haciendo watts o no están 8 horas haciendo fuerza. Tú sumas el tiempo que han estado y no son 8 horas, son muchas menos. Porque tenemos un límite, la intensidad muchas veces es muy alta y nos tenemos que adaptar para mañana o para pasado con esa carga que hemos puesto. Entonces tenemos un límite de tiempo y de contenidos que podemos meter y entonces tenemos que intentar hilar fino en que no haya interferencias negativas para sacar el máximo provecho. O sea, tenemos que ser eficaces y eficientes además. Y entonces nosotros lo que sí descubrimos, y yo la tesis doctoral la hice en torno a eso, con un deporte que es absolutamente concurrente también, tanto la propia competición como el entrenamiento, que es el remo. Para ser remero tienes que ser un tío con mucha resistencia y con mucha fuerza también. Y entonces el CrossFit, bueno, si lo entendemos así también, pues más o menos para ser bueno compitiendo tienes que ser muy resistente y con mucha fuerza. Quizás el remo es más sencillo, CrossFit tiene otras muchas connotaciones, pero también es un entrenamiento y una competición concurrente. Y entonces lo que nosotros en ese modelo un poco más sencillo vimos es que lo que no había que mezclar era sobre todo cuando buscabas unas adaptaciones o había unas limitaciones musculares, ¿vale? ¿Qué son las adaptaciones más musculares? Bueno, pues si tú haces una repetición máxima de back squat, seguro que alguno mañana tiene agujetas y tal, pero no hay tantas adaptaciones musculares ahí, son mucho del sistema nervioso, ¿vale? O del sistema nervioso central o de una sincronización, etcétera. No son tan musculares. Si estoy haciendo 10 series de 10 repeticiones y el descanso es breve, ya está empezando a haber unas adaptaciones musculares y ahí estoy generando una angiogénesis o no, está llegando más sangre, vamos a decir, el metabolismo de la musculatura se está adaptando a algo, hay una adaptación mitocondrial. Y entonces lo que no puedo hacer es confundirle al músculo y luego irme al remo y, por ejemplo, y empezar a hacer unas series de 500 o de 300, depende del deportista, depende del descanso y que además noto que las patas me arden, tengo mucho lactato, no sé qué es lo que me cansa, pero otra vez las piernas, ¿no? Y otra vez algo muy muscular.
Y entonces el músculo le tenemos que aclarar qué es lo que queremos conseguir de él. Entonces, más o menos lo que nosotros descubrimos era que había una serie de interferencias ahí que era bueno no mezclar y que había que separar. No había que separarlo en el concepto de que tienes que desestructurarlo todo para convertir el deporte en algo que no es CrossFit. No se trata de eso. De repente no tienes que ser un atleta híbrido, como se llama, ¿no? Los atletas híbridos, estos consiste en que está muy de moda, en que soy capaz de correr ahí una maratón, por ejemplo, o media maratón muy rápido y soy un tío muy resistente y soy un tío muy fuerte porque hago back squat una repe o deadlift una repe con muchísimo peso. Y entonces se llaman atletas híbridos y está muy bien, es muy divertido, hay gente que le gusta. No me refiero a que separemos simplemente eso, que parece obvio, pero que no pasa nada. Nosotros hemos descubierto que igual no pasa nada si ese volumen tan bajo, que no es tan muscular, no estás tan agotadísimo. ¿No? Nosotros en CrossFit sí, porque no estamos acostumbrados, ¿vale? Pero si hago un volumen alto que no me repercute algo a la musculatura y hago una repetición que es sistema nervioso central también, uno es de resistencia y otro de fuerza, no pasa nada porque mezclemos eso. Pero tenemos que hacer entrenamiento concurrente, no lo tenemos que desnaturalizar, pero tenemos que ser conscientes de qué mezclamos. O sea, cierto tipo de trabajo de fuerza y cierto tipo de WOD no podemos mezclarlos unos con otros porque hemos descubierto, o creemos al menos, en ciencia siempre hay que tener mucho cuidado, que ese 1 más 1 no da 2, da 1,5. Así que es mejor que organicemos de otra manera porque queremos 1 más 1, 2, porque necesitamos seguir mejorando. Joder, me parece, la verdad es que es súper complejo y tiene muchos matices todo, de hecho. Y a raíz de esto, distinguimos mucho, bueno, damos muchísima prioridad, ¿no? A la intensidad, ¿no? Frente al volumen. Muchas veces, bueno, lo he escuchado de decir a vosotros, ¿no? Y lo estaba citando antes, que la intensidad es súper importante. Entonces, ¿cómo podemos cuantificar ese volumen de entrenamiento para que la intensidad no se vea perjudicada? Bueno, para nosotros sí es muy importante la intensidad. Tenemos suerte en CrossFit de que vemos lo que hacemos otros atletas. En otros deportes, Alex, es imposible saber lo que hacen otros deportistas. Yo he entrenado a un piragüista olímpico y es imposible saber lo que está haciendo la selección alemana. No, eso no se puede saber. Y siempre interesa, ¿vale? Siempre interesa saber lo que hacen los demás. Y entonces en CrossFit vemos, ¿no?, qué hace otra gente. Y vemos que en algunas planificaciones y en algunos atletas hacen mucho volumen. Y bueno, a algunos no les va mal, ¿eh? Porque con esto no te quiero decir que esto es matemática, obviamente. Pero para nosotros lo más importante es la intensidad y yo estoy absolutamente de acuerdo y un día ya hablaremos, no sé, aquí o en nuestro podcast, no sé dónde, pero hablaremos de qué cosas decía Greg Glassman, porque yo como entrenador lo defiendo mucho. Para mí hay muchas cosas que CrossFit dice y que CrossFit nos educa con ellas que son del más alto nivel científico. Yo cuando hice el Level 1, yo fui a hacer el Level 1, ya era licenciado, ya había hecho 3 máster, había hecho el doctorado, tenía mis publicaciones en la Medicine and Science, había hecho todo y fui a un fin de semana y me gustó mucho el curso. Y me dijeron cosas que no me dicen en muchos cursos. Por ejemplo, me dijeron que la intensidad cuando hacemos trabajo de fuerza está íntimamente relacionada con la potencia, con la velocidad a la que muevo la carga. Entonces, esos son detalles muy buenos. Son detalles, alguien está ahí que sabe mucho. Desde luego el que sabía mucho por las cosas que dices, Greg Glassman. Y yo, bueno, o igual lo digo porque piensa muchas cosas como yo y digo, ese sí que sabe mucho, ¿no? Típico sesgo de confirmación. Sí, pero entonces, para contestarte, ¿cómo cuantificamos? ¿Cómo cuantificamos? Es que esa es la pregunta del millón para los entrenadores. A ver, los entrenadores se llama cuantificación de cargas y es otra cuestión también igual filosófica, como hemos dicho, de la planificación deportiva y muy íntimamente ligada, porque tú cuando dices hago este tipo de periodización deportiva durante el año,
tú estás explicando a la gente que haces este volumen, luego esta intensidad y luego se cuantifica además ambas cosas. Normalmente se ha solido poner un factor de multiplicación entre el volumen con la intensidad, ¿no? Y desde cosas lo más sencillo que le puede entender a alguien, ¿qué es el volumen? Pues el volumen es el tiempo que dedicas a algo, el número de repeticiones que haces, el número de series que haces, eso es el volumen, vamos a decirlo sencillo, y la intensidad es a qué intensidad, ¿no? Pues si estamos hablando de fuerza, a qué porcentaje de tu RM, vamos a decir, o si las cargas son muy altas o son muy bajas, y si estás hablando de intensidad de resistencia, pues estamos hablando en las resistencias, depende del deporte también, por ejemplo, en piragüismo se hacen casi 7 niveles diferentes, basados algunos en frecuencias cardíacas, otros en concentración del lactato, depende, otros en la potencia crítica que eres capaz de mantener durante 20 minutos. Hay un montón de métodos para cuantificar. Y hay veces pues, que se cuantifican las cargas, toda la carga, no solo la intensidad por un lado y el volumen por otro, y se mezclan ahí, y se mezclan manzanas por naranjas y salen manzananjas, ¿no? Y entonces pues tienes los TRIMP, por ejemplo, el Training Impulse, por ejemplo, que Alejandro Lucía, por ejemplo, inventó un TRIMP, que es un investigador de la Universidad Europea de Madrid, un investigador maravilloso, fantástica persona además, y el TRIMP ese lleva su nombre y en Estados Unidos pues cualquiera te dice, el TRIMP, yo hago con el TRIMP Alejandro Lucía. Y entonces se cuantifican las cargas así, pero no deja de ser más que algo también muy teórico. Ellos en este caso, dependiendo de en qué zona cardíaca estabas trabajando, pues le multiplicaban por un factor X, casi no aleatorio, pero en base a unas respuestas fisiológicas, y en base a eso tú vas sabiendo la carga que tiene el deportista. Y si está demasiado cargado, pues le tienes que bajar la carga para que descanse y se vaya adaptando. Para eso se cuantifican las cargas, para saber el deportista cómo va o si es mucho o es poco lo que le estás dando. Entonces, ¿cómo lo hacemos en CrossFit? Pues es muy difícil. Porque si tú te compras un WOP, por ejemplo, o algún sistema de estos que no te cuantifica la carga, pero mañana por la mañana sí te va a decir cómo de dura fue la sesión de ayer. Y entonces está diciéndote un poco algo parecido a lo que quieres saber como entrenador, ¿vale? Pero tú te despiertas y el WOP o el Garmin te dice que tienes poca batería corporal y que estás muy cansado. Pero tú de repente te vas a entrenar y haces un squat clean pesadísimo y casi metes tu PR, por decirte algo. Ah, es que estabas cansado de otra cosa. Es que lo que te está midiendo el WOD son parámetros fisiológicos de otra cosa. Es que en CrossFit nos cansamos de muchas cosas y de muchas cosas diferentes. Es que yo para mañana, es que puedo hacer un WOD con Air Squat y tener a mis atletas competidores destruidos de piernas y no pueden hacer una serie de cosas. Y la cuantificación de la carga que tenía estimada era muy baja. Pero es que había tal volumen y no están acostumbrados a hacer mucho volumen a esa carga tan baja y las hacían muy rápido y tienen unas agujetas brutales. Entonces, me he podido colar, ¿no? Por decirte algo. Entonces, bueno, la chapa. Yo, mira, ¿cómo lo hago? Yo no mezclo, a mí no me gusta mezclar manzanas con naranjas y decir que he inventado el manzanajo. No quiero ponerle mi nombre a... Alejandro Lucía no lo hizo por eso, porque es un tío súper humilde, pero no quiero ponerle mi nombre a un sistema de entrenamiento ni a una cuantificación de cargas en CrossFit, no quiero inventar nada, quiero aplicar lo que más o menos se conoce o mis ideas. Y entonces lo que yo hago es esos contenidos que te he explicado antes, Alex, que son un montón de contenidos con fuerza, halterofilia a velocidad muy alta sin llegar al fallo, por ejemplo. Vale, pues eso, cuando trabajo eso, sé que lo trabajo el lunes y que para el miércoles puedo hacerlo de nuevo. Igual con otro movimiento, etcétera. Y entonces, más o menos sé esos contenidos cada semana, cuántos los quiero incluir esa semana.
Hay otros movimientos y otros ejercicios que más o menos los cuantifico de una manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos burpees hemos hecho una semana? También me gusta controlarlo. Me gusta saber cuántos burpees hago, pues una semana de febrero normal. O, bueno, no muy normal porque en febrero casi suelen ser los Open, pero una semana de octubre seguramente que es diferente a una semana de febrero. Y en octubre los burpees seguramente he hecho un tercio de los que estoy haciendo en octubre, un tercio de los que voy a hacer en febrero, porque sé que en febrero en los Open los burpees van a caer sí o sí y van a condicionar mucho el rendimiento y luego tengo que entrenarlos mucho y en muchas diferentes condiciones y situaciones. Y entonces hay algunas cosas que las cuantifico de una forma, otras que las cuantifico de otra, llevo la cuantificación, pero de cosas diferentes. No soy una eminencia, no me invento una mezcla matemática para saber nada, pero lo cuantifico, que es muy importante. Esa es la reflexión que decíamos antes también. Como cuantificar casi no sirve de nada porque mezclas manzanas con naranjas, esto es un poco tal, para eso no hago nada. No, pues para eso no seas entrenador si no quieres. Tú cuantifícalo y ten tu sistema. Y respecto a lo que prescribes un año, tienes que saber qué es lo que está haciendo la gente, no me vale que te quedes con lo que has prescrito, porque una cosa es lo que dices que vas a hacer y otra cosa es lo que los atletas hacen, porque si has puesto 8 series y solo han podido hacer 6, eran 6, no eran 8. Porque cuando acabe ese año y digas, ha ido bien, no te puedes quedar con lo que eran 8, han sido 6.